Se vive en la cancha. México, Estados Unidos y Canadá, sedes oficiales, el Mundial 2026. Entradas garantizadas y cupos limitados. Speedtravel.com.es. El mundo te espera. Nosotros te llevamos. Se vive en la cancha. México. Trabajamos a paso firme en la construcción de 24 kilómetros de los tramos 4 y 5 para el acceso al quinto puente. En 7 meses registramos un 25% de avance global de obra. Con el uso de geomallas, tecnología de punta y trabajo responsable, garantizamos la durabilidad de estas vías con marca guayasense. Estamos abriendo camino para consolidar el progreso del Guayas en uno de los proyectos de ingeniería más colosales de las últimas décadas. Se vive en la cancha. México, Estados Unidos y Canadá, sedes oficiales, el Mundial 2026. Entradas garantizadas y cupos limitados. Speedtravel.com.es. El mundo te espera. Amigos de UNP GTV, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Plurinoticias de hoy, lunes 25 de agosto del 2025. Listos, iniciando una semana más de información. Queremos indicar que tenemos una temperatura de 29 grados centígrados, cielo mayormente nublado y una humedad del 71%. Bueno, a pesar que la humedad está, a pesar de que la temperatura está un poco baja, igual la humedad está alta. Bien, ahora sí, queremos indicar, vámonos directamente con información gubernamental, donde el presidente de la República, Daniel Noboa, emprendió una nueva gira internacional entre el día de ayer, 24 de agosto, y se prolongará hasta el 2 de septiembre de 2025, con destino a Japón y a la República Socialista de Vietnam, acompañado por 6 ministros de Estado y una comitiva de apoyo autorizado por la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete. La comitiva oficial la conforman Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Franklin Palacios, ministro de Agricultura y Ganadería, que él viajará a Japón, Luis Jaramillo, ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y Pesca, también irá a Japón, Inés Manzano, ministra de Energías y Minas, Irene Yales, secretario general de la Comunicación y de la Presidencia, y José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública. Los viáticos y gastos de la delegación serán cubiertos con cargos a presupuestos de las instituciones a las que representan los funcionarios. ¿Cuál será la agenda de Daniel Noboa? Sobre la agenda de Noboa en Japón se conoce que a partir de este martes 26 de agosto, el presidente mantendrá una reunión oficial con su homólogo de este país, Ishiba Shigeru, para fortalecer las relaciones diplomáticas bilaterales entre las dos naciones. Se firmará un memorándum de entendimiento entre las organizaciones de comercio exterior de Japón y Proecuador. El primer mandatario será testigo de honor. En Vietnam, Daniel Noboa llegará al 30 de agosto y estará allí hasta el 1 de septiembre. Se prevé una reunión con el primer ministro de Vietnam. Los temas aún se mantienen en reserva. Bien, está parte de la agenda internacional que cubrirá el presidente Daniel Noboa, en este caso ya en Asia. Y sobre el informe de la gira internacional que se realizó la semana pasada en Brasil, Argentina y Uruguay, la mañana de hoy, la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, hizo una especie de rendición de cuentas de todo lo que se ha conseguido durante esta gira internacional, los acuerdos internacionales y tratados que se firmaron en esta gira. Veamos la nota con Carolina Jaramillo, vocera de Carondelet. Más, y con esto quiero dar inicio con el anuncio que tenemos del día de hoy. El día de hoy básicamente quiero comentarles sobre los principales resultados de la reciente gira internacional que hizo el primer mandatario Daniel Noboa.
Tras 18 años sin una visita oficial de un mandatario ecuatoriano a Brasil, el presidente de la República, Daniel Noboa, se reunió en Brasilia con su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva. Este encuentro marcó la reanudación del diálogo al más alto nivel y representa un nuevo impulso para fortalecer la relación bilateral en materia política, comercial y cultural. En Brasil, los principales resultados fueron los siguientes: la reapertura del mercado brasileño para el banano ecuatoriano. Como primer paso, se concretó la entrada del banano deshidratado y hasta finales de este año se prevé el ingreso del banano fresco. Esta decisión abre una importante oportunidad de exportación para los productores nacionales. Así también hay el interés en reanudar las importaciones de camarón ecuatoriano. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva manifestó el interés de Brasil para retomar este comercio, lo que fortalecerá aún más el intercambio bilateral. En otro punto, se habló de conectividad aérea directa entre Ecuador y Brasil. A partir del 2026 se reanudarán los vuelos directos entre Sao Paulo y Quito, lo que impulsará el flujo de empresarios, turistas y fortalecerá los vínculos culturales entre ambos países. También hay cooperación en seguridad. Los mandatarios dialogaron sobre temas de seguridad y anunciaron la próxima apertura de agregadurías policiales en Quito y Brasilia como parte de un esfuerzo conjunto para combatir el crimen organizado transnacional. Finalmente, puedo destacar que hay lucha contra delitos comunes. Se abordaron además problemáticas compartidas como la criminalidad digital, el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas, con el compromiso de fortalecer la cooperación para enfrentarlas de manera conjunta. Eso fue los principales resultados o lo que quisiéramos destacar de la visita del primer mandatario a Brasil. Continúo con Uruguay. En cuanto a los principales resultados, quisiéramos destacar el memorando de entendimiento entre los ministerios del Interior del Ecuador y Uruguay, enfocado en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, incluyendo el narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y demás delitos conexos que afectan la seguridad pública. Asimismo, se suscribió una carta de intención entre los ministerios de defensa de ambos países, orientada a fortalecer el trabajo conjunto y la cooperación en materia de defensa. Como es de su conocimiento, el primer mandatario Noboa se reunió con Yamandu Orsi y se abordaron diversos temas de interés mutua como economía, defensa, integración regional, entre otros. Finalmente, como ustedes conocen, el presidente Noboa estuvo en Argentina. Aquí hubo varias reuniones, la más importante sin duda fue con su homólogo, con el presidente Milei, donde hubo un diálogo sobre cooperación en seguridad ciudadana, combate al narcotráfico, crimen organizado transnacional, estructuras económicas ilícitas, comercio, economía y apertura comercial. En la visita a Argentina hubo también una suscripción de acuerdos. Ecuador y Argentina suscribieron un acuerdo para reforzar la cooperación bilateral en materia de integridad pública y lucha contra la corrupción. Se firmó también un memorando de entendimiento contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos asociados. Los ministros de seguridad de las dos naciones, John Reinberg y Patricia Bullrich, firmaron un acuerdo para la prevención de violencia y fortalecimiento de seguridad ciudadana y orden público. Tal como lo he mencionado en este espacio, la dinámica de comunicación que estamos llevando desde la Presidencia de la República, cuando el primer mandatario hace giras internacionales, es precisamente, una vez que él regresa al país, comunicarles cuáles han sido los principales resultados de estas visitas que son trascendentales para el desarrollo nacional. Este es el anuncio que queremos hacerles del día de hoy y con esto les doy paso a sus preguntas, por favor. El micrófono. Vocera, buenos días. Carlos Chamorro de Radio La Luna. Vamos. Bien, ahí está la información con la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, que daba cuenta de los acuerdos comerciales tanto en exportaciones y también en materia de seguridad conseguidos durante la visita del presidente Noboa a Brasil, a la Argentina y Uruguay. Bueno, es lo que se dio a conocer la mañana de hoy
La Vocera. Seguimos con más información. El Registro Civil emitió 3.593 pasaportes en jornada extraordinaria. El Registro Civil emitió 3.593 pasaportes en una jornada extraordinaria realizada este sábado, superando el promedio de atención diario en su agencia a nivel nacional. Durante la jornada extraordinaria que de este sábado se emitieron en 25 agencias habilitadas en 22 provincias del país. Los usuarios destacaron la eficiencia del servicio. Magnífico la atención. Me di cuenta que el servicio es diferente y que los políticos van mejorando día a día. Todo el proceso me tomó 1 hora, afirmó Eduardo Jurado, que se atendió en la jornada en la agencia matriz en Quito. La jornada se desarrolló entre las 8 horas hasta las 14 horas en un ambiente ordenado y acompañado permanentemente de personal en Guayaquil. Grace Franco celebró la rapidez del trámite, me tomó 35 minutos y la atención del personal fue excelente. Para muchos ciudadanos, esta jornada facilitaron el acceso a trámites esenciales en horarios más cómodos. Por mi trabajo, me dificulta entre semana acercarme al sábado. Fue perfecto, además, más rápido, expresó un usuario que no quiso identificarse. Una política impulsada por el gobierno, que el director del Registro Civil, Otón Rivadeneira, constató la atención en la Agencia del Gobierno Zonal de Guayaquil y subrayó que estas jornadas cumplen la disposición del presidente Daniel Noboa de acercar los servicios a la ciudadanía. Realizamos la 13ª jornada extraordinaria a nivel nacional y la 3ª consecutiva de pasaportes. La ciudadanía está muy contenta. Continuaremos estas jornadas de fines de semana y el resto del año. Bien, ahí está. Esta es una jornada extraordinaria que se realizó el pasado sábado en 25 agencias de 22 provincias. 3.593 pasaportes se emitieron. Bueno, esto es el objetivo, descargar un poco porque había muchas quejas de ciudadanía de que quieren sacar sus pasaportes y a veces no hay turnos o se les dificulta hacerlo. Bueno, es una buena opción hacerlo en fin de semana porque muchos están trabajando o se les dificulta ir entre semanas. Bueno, fue bastante exitoso esta emisión de pasaportes. Vámonos a una pausa y volvemos con más de Plurinoticias aquí en UNP-GTV, el canal de la Unión Nacional de Periodistas. Trabajamos a paso firme en la construcción de 24 kilómetros de los tramos 4 y 5 para el acceso al quinto puente. En 7 meses registramos un 25% de avance global de obra. Con el uso de geomallas, tecnología de punta y trabajo responsable, garantizamos la durabilidad de estas vías con marca guayacense. Estamos abriendo camino para consolidar el progreso del Guayas en uno de los proyectos de ingeniería más colosales de las últimas décadas. Se vive en la cancha. México, Estados Unidos y Canadá, sedes oficiales del Mundial 2026. Entradas garantizadas y cupos limitados. Speedtravel.com.es. El mundo te espera. Nosotros te llevamos. Se vive en la cancha. México, Estados Unidos y Canadá, sedes oficiales del Mundial 2026. Entradas garantizadas y cupos limitados. Speedtravel.com.es. El mundo te espera. Nosotros te llevamos. Se vive en la cancha. México, Estados Unidos y Canadá, sedes oficiales. Bien, gracias por seguir en la sintonía de UNP, GTV y su programa Plurinoticias. Seguimos con más información. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador detectó esquema irregular en la comercialización en Guayaquil. SENAE desarticuló en Guayaquil un nuevo esquema irregular de comercialización de aires acondicionados, el cual servía para evadir el sistema tributario. La Dirección Nacional
de intervención del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, desarticuló un esquema irregular de comercialización en la importación y venta de aires acondicionados que permitió evadir el pago de tributos al comercio exterior. El mecanismo detectado, las investigaciones revelaron que uno de las importadoras ingresaba al país partes de aires acondicionados declarados como simples repuestos, evitando así cancelar los tributos correspondientes. Posteriormente, estos componentes eran ensamblados dentro del mismo local y vendidos como equipos completos, en un intento por evadir los controles aduaneros. Durante la intervención, los propietarios del establecimiento no pudo justificar con documentos legal la existencia de los equipos. Como resultado, se dispuso la aprehensión de 80 aires acondicionados que presentaban documentos irregulares. El SENAE recalcó que este esquema constituye una evasión de tributos al comercio exterior, afectando directamente a la economía nacional y a la competencia justa en el mercado. La institución señala que continuará ejecutando controles rigurosos en puertos y aeropuertos y puntos de comercio con el objetivo de proteger los productos nacionales, combatir el contrabando y garantizar un comercio exterior transparente y legal. Bueno, en este caso fue con acondicionadores de aire, pero es Vox Populi que se hace lo mismo con televisores y otros electrodomésticos. Bueno, entra como repuesto, acá los ensamblan y los venden como producto terminado. Evadieron impuestos, pero igual no pagan el arancel que deberían pagar por el producto final. Es lo que la viveza de ciertos importadores realizan esto, ya durante mucho tiempo lo hacen. Como indicábamos, no solamente es con aires acondicionados, sino con un sinnúmero de electrodomésticos, inclusive hasta con, ya estamos hablando de motores eléctricos, bicicletas, todo entra como repuesto. Pero acá los ensamblan. Seguimos con más información. El presidente de la Cámara de Energía, Roberto Aspiazo, dio a conocer y explicó qué es lo que debe hacer el gobierno en materia de energía para evitar los apagones. Y además indicó de que el riesgo es mínimo, hablamos de un 13% de que conforme van las cosas puede darse los racionamientos de energía. Veamos la nota con Roberto Aspiazo, presidente de la Cámara de Energía. Preferimos, entiendo, electricidad antes que a petróleo, porque energía engloba ambos conceptos, ¿no? Pero en todo caso, hablando del tema de energía eléctrica, la previsión es que este va a ser un estiaje relativamente húmedo, es decir, va a haber algo de lluvias y eso va a permitir superar esta contingencia que se registró el año pasado. Tenemos que aumentar lo que tiene que ver con la potencia de generación termoeléctrica, porque hay unidades que, como bien sabemos, no se han incorporado al Sistema Nacional de Electricidad, como puede ser el contrato de Progen, también el de Austral. Ambos sabemos bien las circunstancias en que se encuentran. Esa es potencia que no se va a agregar, como digo, al Sistema Nacional, y hay que pensar probablemente en aumentar la potencia de las barcazas que ya están instaladas en el país, paralelamente ver cómo se avanza con los proyectos de energías renovables, pero esto va a tomar 2 años a la fecha. Es decir, recién hay un proyecto que es el de 110 megavatios en Villonaco, Loja, de tipo eólico, y hay varios proyectos pendientes de carácter fotovoltaico, pero un poco ese es el desafío que afrontamos. Yo pienso que de cara al estiaje vamos a depender algo de la energía que puede entregarnos a Colombia, con la buena noticia de que como llueve, evidentemente el potencial hidroeléctrico del país nos va a ayudar a soportar esta contingencia. ¿Qué recomendaciones da la Cámara?
O sea, básicamente que hay que tener un programa, y decía hace un momento que es importante fortalecer el potencial de generación termoeléctrica, porque las unidades que nosotros tenemos son en su mayoría obsoletas. Nosotros tenemos una capacidad a agosto del presente año de aproximadamente 1.100 megavatios de termoeléctricas frente a un consumo en potencia está entre 4.800, 4.900, hemos llegado a picos de casi 5.200 megavatios, entonces eso le da la pauta de que dependemos todavía mucho de la capacidad de generación hidroeléctrica, conociendo de antemano los problemas que hay en Coca-Cola, Sinclair, por un lado, pero también Pauta Mazar, que por ahora está con el embalse al tope, y eso garantiza por lo menos unos 45 días de tranquilidad al momento que tengamos que usar ¿El gobierno está lidiando bien con la situación? Yo diría que hace falta un poco más, ¿no? En el sentido de que han transcurrido 21 meses de gobierno, y uno esperaría que exista una planificación desde ya establecida de forma tal de que podamos disponer de aquí a 1 año, 2 años, suficiente capacidad de generación que nos permita sortear cualquier contingencia que pueda reproducir el escenario del año pasado. Yo creo que eso es lo principal. Y claro, hay estas barcazas que están ayudando, pero hace falta pensar en unidades permanentes porque el costo de alquilar es elevado, y lo importante cuando uno adquiere esas unidades que ya se quedan para siempre. Y creo que es importante también empezar a revisar el precio del tarifario de energía, porque hay ahí todavía subsidios escondidos de una manera u otra. De hecho, en el decreto 32 que emitieron para regular la ley antiapagones 2, ahí se reconoce que en este año va a haber subsidios de 603 millones de dólares, y nosotros en la Cámara estimamos que podrían ser más. ¿Y traer nuevas inversiones sería la solución? Bueno, sí, evidentemente hay que traer inversiones porque finalmente hay un potencial enorme en lo que tiene que ver con desarrollo de nueva infraestructura del sector eléctrico, no solamente en generación, sino también en transmisión y distribución. Eso está faltando. A veces solamente pensamos en el tema del estiaje y en generación, pero nos está faltando también capacidad de transmisión y de distribución. Es decir, este rato usted quiere traer una barcaza de 230 megavatios, como se pensó y se habló hace poco, pero el punto es, ¿y dónde la va a conectar? Ahí tiene un problema. ¿Se prevé cortes de energía? No quiero ponerme en ese plan que si se prevén o no se prevén cortes de energía. Hay un estudio de SENACE sobre el particular, sobre los potenciales riesgos de aquí a 5 años, y prevén que para este estiaje en particular el riesgo es bajo, es de apenas 13%, y yo creo que si hay compra de energía a Colombia vamos a poder sortear. Bien, está la información con Roberto Aspiazo, presidente de la Cámara de Energía, que daba a conocer las acciones que debe tomar el gobierno para evitar los racionamientos de energía. Bueno, y a pesar de que se está haciendo muy poco, indicaba Roberto Aspiazo, el riesgo de apagones es mínimo. Se prevé cierta mejora en lluvias ya a finales de este año y 13% de riesgo de apagones, es lo que nos indicaba. Bien, ojalá así sea. Bueno, también hablaba de la venta de energía por parte de Colombia. Bueno, esto superaría todo el déficit de darse en el caso de que no llueva. Bueno, esperemos que se dé esto y evitar los molestosos apagones. Seguimos. El Servicio de Rentas Internas anunció el endurecimiento de los controles en el proceso de devolución de impuestos luego de detectar múltiples tramas de defraudación tributaria originadas por la eliminación de filtros de validación en administraciones anteriores. El director general del Servicio de Rentas Internas, Damián Larco,
explicó que las investigaciones revelaron que desde organizadas aprovecharon vacíos en los sistemas de revisión para detectar de manera indebida devoluciones tanto de impuestos al valor agregado IVA como el impuesto a la renta. Fraudes en devoluciones al IVA, según Larco, durante el tercer trimestre del 2024, se identificaron esquemas en los que se utilizaba la entidad como persona adulta mayor o con discapacidad, en complicidad con proveedores de facturación electrónica para solicitar devoluciones fraudulentas de IVA. Ante ello, el Servicio de Rentas Internas incrementó los filtros de validación en estas solicitudes, aunque el refuerzo de los controles ha extendido los tiempos de respuesta. La Administración Tributaria aseguró que se mantendrán dentro de los plazos legales, 60 días hábiles para adultos mayores y 90 días para personas con discapacidad. El objetivo es garantizar que los beneficiarios lleguen únicamente a quienes realmente lo merece, enfatizó Larco. El Servicio de Rentas Internas también detectó graves anomalías en la devolución del impuesto a la renta, entre ellos manipulación de información de gastos o retenciones y solicitudes por montos que los agentes de retención nunca reportan ni pagos al fisco. Estas irregularidades se incrementaron tras la flexibilidad de controles aplicados en administraciones anteriores, lo que derivó en un aumento inusual de solicitudes. Este crecimiento fue interpretado como eficiencia en la atención, cuando en realidad se trataba de trámites procesados sin los filtros adecuados. Bien, está la información. El Servicio de Rentas Internas refuerza controles frente a fraudes en la devolución de impuestos, en el caso de el impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta. Esto más se daba en los adultos mayores y las personas con discapacidad. Bien, ahí está. Se está reforzando los controles para verificar y que este dinero sea devuelto de una forma correcta. Bueno, se hablaba de irregularidades por parte de personas que están utilizando ante los filtros que se eliminaron en anteriores administraciones. Bien, ahora sí, vámonos a una nueva pausa y volvemos con más de Plurinoticias. Se vive en la cancha. México, Estados Unidos y Canadá, sedes oficiales, el Mundial 2026. Entradas garantizadas y cupos limitados. Speedtravel.com.es, el mundo te espera. Nosotros te llevamos. Trabajamos a paso firme en la construcción de 24 kilómetros de los tramos 4 y 5 para el acceso al quinto puente. En 7 meses registramos un 25% de avance global de obra. Con el uso de geomallas, tecnología de punta y trabajo responsable, garantizamos la durabilidad de estas vías con marca guayasense. Estamos abriendo camino para consolidar el progreso del Guayas en uno de los proyectos de ingeniería más colosales de las últimas décadas. Se vive en la cancha. México, Estados Unidos y Canadá, sedes oficiales, el Mundial 2026. Entradas garantizadas y cupos limitados. Speedtravel.com.es, el mundo te espera. Nosotros te llevamos. Se vive en la cancha. México, Estados Unidos y Canadá, sedes oficiales, el Mundial 2026. Entradas garantizadas y cupos limitados. Speedtravel.com.es, el mundo. Bien, seguimos en UNP GTV y su programa Plurinoticias. Turismo en Chimborazo, donde el tren de Alausí, Nariz del Diablo, vuelve a rugir. La reactivación del tramo que se dio en la inauguración de la nueva ruta Sibambe a Alausí. La reactivación oficial de la ruta ferroviaria Alausí-Sibambe, Nariz del Diablo, considerada la más difícil del mundo, lleva la mirada hacia
los turistas, no solamente locales, sino también internacional. Bueno, como indicaba, esta es una ruta, la ingeniería más difícil del mundo. Y a pesar de esto, se ha incrementado la visita al Cantón Alousí. Puede ser una oportunidad para explorar mucho más que el tramo ferroviario hacia la Nariz del Diablo, ubicada a 5 horas de Quito y a 4 horas de Guayaquil, y a 3 horas de Cuenca aproximadamente. El cantón es Patrimonio Cultural del Ecuador y fue declarado Pueblo Mágico del Ecuador. Sus atractivos principales son la estación del tren Alousí, una obra de 1929, punto de partida de la ruta ferroviaria hacia la estación Cibambe Nariz de El Diablo. El Puente Negro, de 200 metros de largo y 65 metros de altura, data de 1903, un ícono de la llegada del ferrocarril. La Nariz del Diablo, desde la estación de Cibambe, se puede observar el cerro nombrado Nariz del Diablo, que alcanza 2.346 metros a nivel del mar. El complejo lacustre de Osogoche, Parque Nacional de Sangay. Dentro de esta área protegida hay decenas de lagunas, siendo un conjunto más conocido. La cascada de Alousí acoge a las cascadas Santa Rosa de Chicho, la primera en la parroquia y otras 2 en la parroquia de Huigra. Bueno, ahí están los atractivos turísticos, donde ya el gobierno inauguró este tramo, bueno, el gobierno conjuntamente con Mancomunidad, en este caso del Cantón Cibambe, Huigra, bueno, han hecho esto, rehabilitarlo, para que se recobre el turismo, porque desde que entró en liquidación el tren, el sistema ferroviario, bueno, han hecho gestiones propias de parte de municipios para rehabilitar esta zona que es altamente turística. Bien, seguimos la mañana de hoy. Afiliados al Seguro Social Campesino realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad de Guayaquil, calles céntricas de Guayaquil. Se concentraron desde el Parque Centenario, caminaron hacia la gobernación de la provincia de Guayas para exigir al gobierno y que se mejore la atención en estas unidades de salud. Asimismo, protestaban y rechazaban el despido de trabajadores. Propuestas y sobre el motivo de la protesta nos da a conocer Byron Garcés, presidente de los afiliados al Seguro Social Campesino. Veamos. El Congreso Nacional de la Federación de Afiliados al Seguro Campesino el 5 de julio resolvió que para la fecha de hoy, 25 de agosto, nos tomaríamos las calles como expresión de descontento y de malestar frente a todo lo que ocurre en el Seguro Campesino. En la práctica, los afiliados del Seguro Campesino del país estamos pagando por todos los servicios. Pagamos la compra del sillón odontológico, compramos el equipo aire acondicionado, pagamos el mantenimiento de esos equipos, compramos medicina. Es decir, lo único que falta para que el dispensario del Seguro Campesino del país esté privatizado es el pago del sueldo del auxiliar y del médico. Por eso estamos aquí, pero también estamos aquí porque somos consecuentes y somos solidarios. Estamos aquí para rechazar las políticas antiobreras y antipopulares del gobierno de Noboa. Estamos aquí para expresar nuestra solidaridad para con los obreros despedidos. Esos despedidos, 5.000 obreros despedidos, afectan al presupuesto del Seguro Campesino, por eso estamos aquí demandando su inmediato reintegro. ¿Cómo está con las medicinas en el Seguro Social? Bueno, antes se entregaba medicina cada 6 meses de acuerdo a la normativa, 2 veces al año en cantidades importantes, siendo que el cuadro básico son 141 tipos de medicamentos. Ahora el cuadro básico lo han convertido en 20 tipos de medicamentos y nos entregan todos los meses, pero las medicinas no alcanzan ni siquiera para llegar al fin de mes. Es decir, los dispensarios están desabastecidos sobre la base de las medicinas que se requieren para atender las patologías de los dispensarios. ¿Qué otras acciones van a realizar? Hoy también vamos a conversar con los compañeros, vamos a dar la orientación porque esto salió en el camino. Hay la necesidad de expresarles nuestro reconocimiento, nuestro respaldo a la Corte Constitucional que ha puesto un freno a todas esas leyes que afectan a los trabajadores y el pueblo del Ecuador. Hoy la ley de inteligencia
apunta a que todos los que pensemos diferente se nos pinche el teléfono y de pronto se nos pueda hasta meter en la casa. Eso es violación de derechos. No podemos esperar más de un gobierno prepotente, de un gobierno incapaz que no ha podido resolver el tema de inseguridad. Se nos metió la mano al bolsillo, se nos elevó el IVA y los niveles de inseguridad del Ecuador son los más altos de la historia. ¿Qué hacer para mejorar el seguro social campesino? Unirnos, no solamente los campesinos, los obreros, para mejorar la seguridad social, para impedir que los banqueros, que los privatizadores asalten la seguridad social, porque lo que está atrás es el asalto a la seguridad social. La seguridad social maneja más plata que todos los bancos privados del país y es eso lo que se quiere llevar y por eso estamos aquí, para defender la seguridad social y el seguro social campesino. ¿Han presentado ustedes alguna propuesta? Siempre, siempre. A toda acción, a cada lucha de la FEUNAS le acompaña una propuesta. Toda acción de protesta es acompañada por una propuesta. Sin embargo, en este momento estamos demandando la ejecución del presupuesto para que ya se termine, que se nos meta la mano al bolsillo. En este momento los dispensarios del país nos están metiendo la mano al bolsillo y ya estamos cabreados por eso. ¿Van a radicalizar la medida? Por supuesto, esta es una acción que va a ir creciendo de nivel y va a depender de la política de oídos que nos atienda el gobierno, que nos atiendan las autoridades del IDE. Caso contrario, nos veremos obligados a elevar el nivel de protesta. ¿Cómo van a apoyar ustedes a los jueces? Bien, ahí está la información con Byron Garcés, presidente de la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino. La mañana de hoy realizaron una marcha para exigir a las autoridades del IES y al gobierno que mejore la situación en los establecimientos de salud. Adolecen de hay mucha deficiencia en la atención. Bien, ahora sí, nos vamos. Agradecemos la sintonía del día de hoy. Los esperamos mañana. Que tengan una linda tarde. Se vive en la cancha. México, Estados Unidos y Canadá, sedes oficiales del Mundial 2026. Entradas garantizadas y cupos limitados. Speedtravel.com. Trabajamos a paso firme en la construcción de 24 kilómetros de los tramos 4 y 5 para el acceso al quinto puente. En 7 meses registramos un 25% de avance global de obra. Con el uso de geomallas, tecnología de punta y trabajo responsable, garantizamos la durabilidad de estas vías con marca guayasense. Estamos abriendo camino para consolidar el progreso del Guayas en uno de los proyectos de ingeniería más colosales de las últimas décadas. Trabajamos a paso firme en la construcción de 24 kilómetros de los tramos 4 y 5 para el acceso al quinto puente. En 7 meses registramos un 25% de avance global de obra. Con el uso de geomallas, tecnología de punta y trabajo responsable, garantizamos la durabilidad de estas vías con marca guayasense. Estamos abriendo camino para consolidar el progreso del Guayas en uno de los proyectos de ingeniería más colosales de las últimas décadas.